Amigos del Olivo, somos familia. Con el gusto de siempre, aquí estamos en el estudio semanal de la Palabra de Dios. En esta ocasión es el estudio número 36, Parashat número 36. Y abarca de Números capítulo 8, versículo 1, a Números capítulo 12, versículo 16. La porción de esta ocasión se llama Cuando enciendas. También se le conoce Cuando levantes, por aquello de que encender un fuego levanta las flamas, eleva el fuego. Bueno, es muy importante que ustedes lean toda la porción para que la palabra de Dios se haga presente en su vida, en sus corazones. En esta ocasión tocaremos algunos versículos y vamos a ver el primero de los temas, el menorá. Dice así Números 8, versículos 1 y 2. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Este versículo siempre llama la atención por varias cosas. La primera, ¿por qué está allí? ¿Por qué no se dijo de su encendido en Éxodo cuando se le dijo al pueblo de Israel acerca de su fabricación? La segunda cosa que llama siempre la atención este versículo es porque dice que las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero, cuando que una luz enciende de manera radial hacia todas partes. Bueno, vamos a ver algunos aspectos muy interesantes acerca del menorá en esta ocasión. Lo que debemos de recordar en esta ocasión es que el menorá es el símbolo más importante del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque les recuerda dos cosas. La primera de ellas, ellos, Israel, tienen un llamado a ser un instrumento de luz. Isaías 42, 6 al 7. Isaías 42, 6 al 7 dice así: yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por mi mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Ahí pues tienen el llamado. Entonces dice allí: te pondré por luz de las naciones. Entonces Israel tiene un llamado de ser un instrumento de luz. Entonces cada vez que ellos ven el menorá es un recordatorio de su llamado como nación. Otra cosa que también les recuerda a Israel el menorá es precisamente en el diseño del menorá. Nosotros podemos observar que hay una caña central. El menorá se le conoce como el sirviente del tabernáculo, y precisamente es por esa caña central, por esa parte central que sostiene todo. Ese brazo central se llama el shamash, que significa el que sirve. Si nosotros regresamos al profeta Isaías y leemos Isaías del capítulo 42 hasta el 53, vamos a encontrar que el tema predominante es del siervo del Señor. ¿Sí? Vemos que el tema predominante es el shamash. Es como si nos hiciera una referencia a esa caña central, a ese poste central del menorá. Así que Israel no solamente sería luz, sino que lo sería a través de una caña central, a través de uno que vendría de entre ellos. Nosotros sabemos quién es ese uno. Es el Mesías, es Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Señor. Ellos tienen un llamado a ser luz a través de el sirviente del tabernáculo, a través del shamash. Existen varios candeleros en la Biblia. Ustedes los pueden ver. ¿Cómo es que podemos ver esto? Vamos a ver esto. Dice: nuestro Dios es un Dios de números. Uno de esos números en la Biblia es el número 7. Muy famoso el número 7. Cuando nosotros vemos ese patrón de 7 elementos, encontramos, por decirlo así, en muchas ocasiones, un candelero, un menorá en la Biblia. Vamos a ver 2 ejemplos muy sencillos. El primero de ellos está en la primera frase de la Biblia. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en español, aquí no vemos un menorá, obviamente, pero si vamos al idioma original de la Biblia, el hebreo, nosotros vamos a poder ver que esta primera frase se compone de 7 palabras. Es decir,
Estas 7 palabras son estas: Bereshit bara Elohim et Hashamai bet haras. Eso, traducido al español, es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en español obviamente no vemos 7 palabras, pero en hebreo sí. Y existe un shamash, una caña central, una palabra. Entre esas 7 hay una que ocupa el lugar central. Esa palabra es la palabra et. Bereshit bara Elohim et Hashamai bet haras. Esa palabra et no se traduce al español y se compone de la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y de la última, Tab. Es decir, Aleph y Tab. Los sabios de Israel llaman a esta palabra la palabra de la creación, Aleph y Tab, primera y última letras del alfabeto hebreo. No es ninguna casualidad que Apocalipsis 1:8 diga así, hablando el Señor Jesús en revelación a Juan, le dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Muy seguramente Jesús, un judío, hablándole a Juan, a Yohanan, otro judío, muy seguramente le habló en hebreo y muy seguramente le dijo así: yo soy el Aleph y el Tab, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pues bien, amigos, ahí tenemos un ejemplo de un candelero de 7 palabras en la primera frase de la Biblia que nos alumbra hacia adelante, es decir, hacia el futuro. Ahora bien, podemos ver otro menorá si nosotros tomamos los primeros 7 libros de la Biblia. Ahí también podemos ver otro grupo de 7. Vamos a ver, es muy interesante, los primeros 7 libros de la Biblia en su nombre original: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, Yehoshua y Shoftim, conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Esos son los primeros 7 libros de la Biblia. Si nosotros buscamos el shamash en ellos, ese shamash sería Bamidbar, es decir, el libro de Números. Por eso, esta no es una casualidad. Por eso es que el encendido de la menorá se marcó no en Éxodo, ¿verdad? No en Deuteronomio, se marcó en el libro de Números. ¿Por qué? Porque Números, el libro de Números, es el 4.º libro de la Biblia y es el que ocupa el lugar central en los primeros 7 libros. Números es el shamash, es el que sirve, es la caña central, y entonces no es una casualidad verdaderamente que en ese libro Dios haya querido que se mencione el encendido del menorá. Bueno, hay que notar, ¿verdad?, que estas instrucciones del encendido vienen allí en ese libro. Sin embargo, ¿cómo es que vemos o por qué decimos que los 7 primeros libros de la Biblia son un menorá, son un candelero de siete brazos que iluminan hacia adelante, que iluminan hacia el futuro? Basta con que veamos el extracto del tema central de cada uno de esos libros para que nosotros observemos una secuencia cronológica. De la misma manera que están puestos esos libros, del Génesis hasta Jueces, de esa misma manera están puestos los periodos que componen 1000 años cada uno. Desde el primer milenio hasta el último, hasta el séptimo milenio, nosotros podemos ver una correspondencia clara y completa entre cada uno de los libros de la Biblia. Vamos al primero, para que veamos de qué estamos hablando. Génesis, el primero de los libros, corresponde al primer milenio y su tema central es la muerte del hombre por el pecado. De hecho, el último versículo de Génesis dice que José murió. Así nosotros podemos ver que habla de la muerte del hombre, ¿verdad?, por causa del pecado. Segundo libro, Éxodo, corresponde al segundo milenio de la existencia humana y su tema incluye
el cruzar el agua, obviamente, la historia del Mar Rojo, pero también incluye al diluvio. En el segundo milenio también incluye al diluvio. ¿Por qué digo esto? Que el Mar Rojo y el diluvio, ¿por qué? Porque esto sucedió en el segundo milenio de la historia de la humanidad. Levítico es el tercer libro y corresponde a lo que sucedió en el tercer milenio. ¿De qué nos habla el libro de Levítico? Nos habla de alabar a Dios en su casa. Es donde vemos toda la instrucción de los sacerdotes, cómo tenían que hacer todos esos sacrificios en el tabernáculo. Así que podemos ver que Levítico nos habla de alabar a Dios en su casa. De la misma manera, ¿qué ocurrió durante el tercer milenio? Durante el tercer milenio se construyeron el tabernáculo y los templos. Fueron construidos precisamente, lo podemos ver en la historia, durante el tercer milenio. Números corresponde al cuarto libro y corresponde también al cuarto milenio. En el libro de Números el tema central es el exilio de 40 años que padeció Israel en el desierto. ¿Sí? Fuera de la tierra prometida. De igual manera, ¿qué ocurrió históricamente en el cuarto milenio? Lo que ocurrió fue en los exilios, precisamente. Los exilios, cuando fue llevado Israel en cautividad a Siria en el año 722 antes de la era común, y en el exilio que fue llevado a la cautividad a Babilonia en el 589 antes de la era común. Entonces, el libro de Números corresponde al cuarto milenio. Deuteronomio es el quinto libro y corresponde precisamente al quinto milenio. El líder principal que llevaba, ¿verdad?, al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, termina por no ser él el que los lleva. Y les dice al final: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Josué, ¿sí?, Yehoshua. Sabemos que de ese nombre de Josué, de Yehoshua, se deriva el nombre de Yeshua, de Jesús, que significa salvación. Josué es finalmente el líder que introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida. Vamos al sexto libro. El sexto libro se llama Josué y corresponde al sexto milenio. De lo que nos habla el libro de Josué es que este líder llega a meter al pueblo de Dios a la tierra prometida. Es él el que, no Moisés, sino es Josué, el que logra introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. De hecho, la última de las tribus fue la tribu de Dan, la cual hereda su tierra. Eso lo vemos en Josué capítulo 19, versículo 48. Aquí tenemos una referencia numérica muy interesante, porque el libro de Josué hace referencia al sexto milenio. Y si nosotros vemos que en Josué 19:48 la tribu de Dan es la última en entrar a la tierra prometida, es algo sumamente interesante. Le pido que tome los números 19:48 del libro de Josué, los puros números, y únalos usted. 19:48 van a formar el número 1948. Precisamente ese número es algo muy importante en el sexto milenio. Algo ocurrió en el sexto milenio, es decir, en 1948. Israel toma finalmente su tierra prometida en mayo de 1948. A Dios sea la gloria. Y Jueces, el séptimo libro, representa el séptimo milenio. La historia del libro de Jueces nos narra una época donde Israel fue gobernado directamente por Dios. Dios era su rey. Ellos no tenían rey, sino que Dios era su rey. Ahora, ¿de qué nos habla ese libro de Jueces hacia adelante? ¿Cómo es que esa luz nos alumbra hacia adelante? Bueno, porque nos está hablando de cuando Jesús reinará sobre la tierra como rey. El libro de Jueces es seguido, además, por si esto no fuera suficiente, el libro de Jueces es seguido por un pequeñísimo libro hermoso, una verdadera joya literaria, el libro de Ruth. Es una hermosísima historia en la cual una novia gentil se casa con Boaz, un judío rico que la redime. Es hermoso cómo va a suceder esto en el futuro. Ruth se casará con Boaz. Esperamos ese tiempo. Bendito sea el Señor.
Pues bien, amigos, vimos así el menorá en la escritura y vimos algunos ejemplos del menorá en la Biblia, pero queremos ver también este otro tema que nos narra la porción, entusiasmo contra queja. En esta porción se muestra un gran contraste en cuanto a las actitudes. Por un lado, vemos la actitud de Aarón. Números 8:2 dice, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Hacia adelante también significa hacia adelante de la vida de Aarón. Tú vas a encender en tu futuro estas lámparas. Aarón encendió esa vez, por primera vez, el menorá, pero también lo hizo hacia adelante de su vida. Así lo hizo toda su vida. Lo asombroso es que siempre lo hizo con la misma actitud que lo hizo la primera vez. Tú, amigo que me escuchas, ¿podrías hacer algo parecido? Imagina todas las cosas que vas a hacer durante el resto de tu vida, ¿sí? O que vas a hacerlas durante muchos años en tu vida. A lo mejor no por el resto, pero sí durante muchos años de tu vida. Te voy a poner 3 ejemplos muy claros a los cuales le vas a dedicar muchos años de tu vida. 1, estudiar. Tú vas a estudiar, ya sea en la escuela, por tu cuenta, en línea, como sea. Tú vas a estar estudiando y muchas veces uno piensa, ¿para qué estudiar tanto? De hecho, muchos de los alumnos en una carrera universitaria, en más de una ocasión, piensan desertar de sus estudios. ¿Sí? No lo hacen con el mismo entusiasmo con el que comenzaron su inscripción en la escuela. Otro de los aspectos que vas a hacer durante muchos años en tu vida es trabajar. Casi siempre estás muy contento el primer día que entraste a trabajar y más el primer día que cobraste. Pero ¿realmente tú sigues ese entusiasmo hasta el último día de tu vida? ¿Tú eres de los que piensan que es realmente una bendición, porque sí lo es, que trabajes hasta el último día de tu vida? Dios te conceda la bendición, la salud, el tiempo, las ganas, pero sobre todo tú tienes que poner el entusiasmo para trabajar. Así como empezaste con esas mismas ganas e ilusiones, así también terminar tu carrera de trabajo. Otra de las cosas que tú vas a hacer durante muchos años en tu vida es tu vida matrimonial. ¿Cómo empezaste tu matrimonio? ¿Con qué gusto empezaste? Bueno, lo importante no es tanto cómo empiezas, sino cómo terminas. Que el fin de tus días, ¿verdad? Que el fin de tu vida termines tú casado, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo amor por tu pareja, con esas mismas ganas de agradarle y de estar con tu pareja. ¿Cómo pudo Aarón hacer algo sin cansarse o quejarse? Él prendió 40 años las mismas lámparas. ¿Cómo pudo hacerlo sin quejarse o sin cansarse? La respuesta, amigo, es muy sencilla. La tienes en Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cada día que te levantes, te voy a invitar a que recuerdes las bendiciones que Dios te ha dado en el estudio, en el trabajo, en el matrimonio, en tu vida cristiana. Tú recuerda y vive de la misma manera con que comenzaste, con ese entusiasmo cada cosa, con esa misma manera manténlo en una sola pieza. El contraste que vemos entre entusiasmo y queja lo vemos también. Por otro lado, tenemos la actitud del pueblo, quien se quejó, y se quejó específicamente del maná. Números 11:1 dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí el pueblo de Israel se quejó. Y si tú revisas el versículo 6, se quejó específicamente, bueno, fueron varias cosas, pero se quejó específicamente por el maná. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que Aarón, ¿verdad? Ellos, así como Aarón encendía todos los días las mismas lámparas, así ellos comían todos los días el mismo maná. La diferencia es que Aarón no se quejó de su labor diaria y el pueblo de Israel sí se quejó de su alimento diario. Se le hizo poca cosa. Curiosamente, el ser humano siempre quiere cosas nuevas de comer. Quiere algo variado, porque si come lo mismo, frecuentemente se va a cansar. Esto es algo muy normal, pero el pueblo de Israel también tenía, así como Aarón, que comer con el mismo entusiasmo y dándole gracias a Dios. La queja especialmente, les decía, es en Números 11:6 por el maná. Y esto vemos una relación directa de esta queja, vemos una relación directa que hace alusión, alumbra hacia adelante
con Jesús de Nazaret. ¿Por qué lo decimos? Porque ellos, el pueblo de Israel, allá en Números, buscaban el maná para comer diariamente. Sí lo buscaban. Pero segundo, finalmente no lo aceptaron y se quejaron de él. No les fue suficiente. ¿Por qué vemos esto? ¿Y por qué decimos que alumbra hacia adelante hacia Jesús? Porque de la misma manera a Jesús lo buscaban para saciar su hambre, pero finalmente no lo aceptaron. En Juan 6, te invito a que leas todo el capítulo de Juan 6, pero Juan 6, 26 dice así: respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El capítulo 6 de Juan nos narra cómo Jesús es comparado como el maná, el pan que viene del cielo. Y se les hizo poca cosa, se quejaron de él. Lo buscaban, sí, pero se quejaron. Amigo, yo te invito para que tú tengas una actitud de entusiasmo y no de queja. Que así como el menorá era de una sola pieza, así sea tu servicio al Señor, de una sola pieza. Así con el mismo entusiasmo que comienzas, así termines. Y así sea toda tu vida. Trabajar, estudiar, tu vida matrimonial, que sea con el mismo entusiasmo con el que tú empezaste. No te quejes, pues la queja inflama, causa fuego, quema todo a tu alrededor. Amigos del Olivo, somos familia, y todos aquellos que me escuchan, que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos en la próxima sesión de estos estudios.